Después de haber estado con falta de oxígeno, tratando de las enfermeras deteniéndome las piernas porque yo estaba pataleando desesperada, tratando de respirar. Después de haber tenido esa sensación, percibo perfectamente cómo se desprende mi cuerpo. Me desprendo. Ahí es donde entiendo yo que por eso decimos mi cuerpo, mis manos, mis ojos, porque somos más que un cuerpo. Entonces, me desprendo de ese cuerpo y me veo. Y me veo, imagínate que estás en la esquina de arriba de la sala y veo cómo están todos los médicos alrededor de mí dándome resucitación cardiopulmonar. Escucho evidentemente todos los gritos, los sonidos, todos los médicos ahí con un escándalo. Sin embargo, por primera vez en mi vida me sentía que podía respirar mejor que nunca. O sea, ya no me faltaba el aire, me sentía plena, me sentía libre. Yo me sentía como un globo flotando con toda completamente llena de todo lo que nunca había tenido. Y sin embargo veía que estaba ahí mi cuerpo y me veía a mí y yo estaba completa. Entonces sí, me pregunta mucha gente, bueno, ¿era un cuerpo físico lo que veía? Le digo, yo lo único que te puedo decir es que sabía que era yo y le llamo yo un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz, un cuerpo, pero sabía que era yo sin duda. Entonces me di cuenta ahí, Esteban, que donde yo pusiera mi atención, esa es la única manera en la que yo te puedo contar esta historia, es deteniéndome en un momento para contarlo, pero todo estaba sucediendo al mismo tiempo. O sea, no había tiempo. Es difícil de explicar. Yo sé que a veces, de hecho, no hay palabras para explicar estas cosas porque se acaban las palabras, pero es como si puedes ver a 360 grados, todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero la única manera de poder contarlo es concentrando la atención en diferentes momentos. Entonces yo dejé ese espacio, pero al mismo tiempo vi a mis padres, que yo no tenía manera de saber todo lo que te voy a contar de este plano terrenal, mis padres en la sala rezando un rosario. A mi esposo lo veo subiendo y bajando escaleras. O sea, yo no tenía manera de saber que él estaba, era su manera de la adrenalina que tenía de que le dijeron que estaba tan grave. Él, en vez de ponerse a rezar, él se fue a subir escaleras y eran, no sé, eran 14, 15 pisos. Y yo lo vi corriendo, subiendo escaleras. Y luego al mismo tiempo veo a mis hermanos, que uno de ellos estaba jugando fútbol americano, y luego veo a mi hermana en el trabajo y a la otra hermana en nuestra salita que teníamos en la casa donde yo vivía con mis padres, en la oficina que teníamos para estudiar. A todos perfectamente los vi. Entonces, y ahí todavía no veía a mi hija. Entro en una especie como de cilindro. Yo le he llamado árbol, hay quien le llama túnel, hay quien le llama, pero para mí es la manera en la que lo puedo describir por todo lo que vi. Entonces me vi ahí en medio. Esto no quiere decir que dejaban de estar tratando con mi cuerpo por allá, mis hermanos, a todo seguía ocurriendo. Pero yo en ese momento me veo que empiezo a flotar y empiezo, por eso digo como un globo, que empiezo a flotar y empiezo a ver lo que yo le llamo capas de ramas. Yo no sé si esas ramas eran niveles de conciencia, eran niveles, yo como lo pude describir, ya estamos hablando de esto hace 36 años de esto, fue como ramas y voy a mantenerme fiel a lo que yo creía en ese momento que eran. Entonces vi una capa de ramas de puros animalitos pequeños, pero esta eran unas ramas que se extendían, no había fin para esto. Eran ardillitas, conejitos, pajaritos, y lo digo en hitos porque todo era como toda la creación animal pequeña. Una belleza increíble. Yo sí vi mucho paisaje verde, árboles, agua, y luego simplemente yo era espectadora de todo eso. Sigo elevándome y mira, siento como empiezo a sentir el cosquillo en mis manos como si lo estuviera viviendo de nuevo. Es impresionante cada vez que me meto en esta hermosa historia. Sigo elevándome y veo otra capa de animales más grandes, Esteban. Eran elefantes, leones, jirafas, e inclusive lo que más recuerdo es una pantera negra bellísima con la que yo nos vimos fijamente a los ojos y sentí que podía acariciarla, pero lo más increíble es que sentí que éramos uno. O sea, era como de pronto todos éramos parte del unísono, éramos una unidad.
y sentí un amor por los animales. Desde entonces, para mí, el respeto por la creación es abismal. O sea, el entender que todos somos parte de una creación perfecta. Vi ahí lo majestuoso que era esta creación. Sí, sigo elevándome porque yo era espectadora de todo esto. Y entonces veo otra capa que te digo, yo no sé si eran dimensiones de la niñez. Eran niños corriendo y sí vi muchas escenas en donde había niños en diferentes grupos, había fuentes, lagos y niños corriendo, gritos de niños, toda la alegría que podemos llevarnos de la niñez y jugando con toda esta etapa. Yo no termino de descifrar si esta parte es una niñez en nuestra madurez espiritual, pero esa es la etapa que vi en ese momento. Sigo elevándome, otra capa enorme. Todos estos eran como niveles donde yo iba elevándome y luego veo gente que así lo puedo descifrar, insisto, no son las palabras, porque no hay palabras para describirte el amor que yo pueda sentir por esos niños. O sea, la palabra amor se queda muy pequeña para poder descifrar lo que yo estaba sintiendo. Pero bueno, era un amor pleno, como si regresara a mi casa con todos ellos. Esa es la palabra, el hogar. Yo sentía que estaba de regreso ahí. Entonces, gente de una edad media, vuelvo a ver, pero fíjate, aquí lo curioso es que yo vi grupos de personas como si estuvieran como, como si estuvieran alguien liderándolos, y luego vi gente sentada disfrutando del escenario, y esto no terminaba. Podías ver hasta el infinito. Era una capa enorme, enorme, enorme de todo este escenario de gente más o menos. Y estoy hablando de algo cronológico, pero no necesariamente era cronológico, pero era el entender. Y yo me veía con ellos y haz de cuenta, Esteban, que era como si estuviera viendo a mi hermano familiar. Hasta ese momento yo no había perdido abuelos, ni padres, ni tíos. Toda mi familia cercana seguía con vida. Sin embargo, yo sentía que eran familiares todos ellos. Sigo elevándome y esta es la etapa más interesante porque veo a una capa de adultos. Yo nunca vi ni muletas ni sillas de ruedas, por eso te digo, yo no creo que era una edad cronológica, pero sí siento que eran maestros, que era como toda la sabiduría. Y vi fijamente a varios de ellos, de cuenta que nos comunicábamos simplemente con la mirada y sentí las Mira, palabras bienvenida, bienvenida a casa. Entonces yo me siento tan en casa, pero justo antes de llegar a ese lugar, yo volteo o me concentro en ese espacio y de pronto veo, que era lo último que yo había pedido, ver a mi hija. Y volteo y la veo. Y la veo en un lugar que yo no tenía con la menor idea dónde estaba. Se la habían llevado a casa de mi tía Marta, la hermana de mi madre, y la veo que está en la casa de mi tía Marta. La veo en un corral jugando y dije yo, y ahí es donde entendí con toda claridad la palabra desprendimiento y el desapego total de las cosas. Y dije yo, mira, ahí está Ana Paula. Y entendí que ella iba a estar bien. O sea, yo no necesitaba tenerla para que me fuera suficiente. Es algo muy fuerte lo que te digo, claro. porque Sí, lo que sí. más deseas es tener a tu hijo contigo. Y Mm, decía yo, no pasa nada, yo sé que ella va a estar bien. mm, Sé que está bien, la estoy viendo bien, pero di gracias porque volví a ver a mi hija. Y entonces para mí era suficiente. Yo ya la había visto, era mi deseo mm, cumplido y vi dónde estaba. Y todo esto es importante porque luego pude confirmar todos los eventos que te estoy comentando, que yo no tenía manera de saber porque estaba muriéndome, ¿verdad? Estaban resucitándome. Entonces ahí, estando con estos maestros en este nivel tan elevado, veo un círculo amarillo tenue, así le llamé yo en mi libro, porque es como un umbral, era un amarillo muy tenue, y lo único que mm, deseaba yo era entrar a él. Empiezo a elevarme, entro, Esteban, y imagínate que estás que hay dos puertas, es la única forma como que con estos elementos verbales 3D que tengo de humanidad para mm, explicarlos. Imagínate que estás delante de dos puertas y abres ese portal y hay un ventarrón afuera, un huracán ahí afuera y sientes que entra todo el aire y ¡ah! Entonces te llena y así me llenó esta luz enorme en el momento en que entré.
Yo le llamo el abrazo del cielo, porque fue un abrazo de luz. Lo que yo recibí fue un abrazo que me llenó por completo y me sentí tan amada, con un amor que no nada más no es fácil de describir, sino que jamás he vuelto a sentir. Es un amor indescriptible. No vi nada, porque no es que hay gente que te cuenta de muchos eventos, yo lo Ujú. que vi todas esas etapas, pero yo lo que sí fue que sentí una mano en mi cabeza y una voz que todavía la siento viva en mis oídos, que decía, quédate tranquila y vete en paz. No es tu tiempo. Haz todo lo que te he pedido. Fue la voz, pero contundente. Ujú. Y empiezo a regresar por todas esas etapas así rapidísimo. Y siento, Esteban, inmediatamente como regreso al cuerpo. Y empieza otra vez el Ujú. dolor, empiezan los dolores de los shocks eléctricos y sobre todo esto, el sonido. Tin, 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 tin. O sea, esto es Oh, cierto, todo ya. lo que vemos en las películas, empiezo a Ujú. escuchar mi corazón, empiezo el mareo era increíble, yo sentía que estaba dando vueltas y vueltas, no paraba de dar vueltas mi cuerpo. ¿Cuál crees tú que fue la primera sensación que tuve cuando regresé? Estaba enojadísima, porque Ah, decía yo, claro. ¿qué doctores ¿Por tan qué? egoístas? Porque yo no estaba Ujú. entendiendo que me estaba muriendo. Dije, si por fin me pude dormir, ¿por qué estos doctores me quieren despertar? Entonces gritaban, she's back. Y luego empezaban a gritar, we're losing her. La perdemos, la perdemos. Y Ujú. volví a entrar en paro cardíaco. Entonces, este evento de ir y yo no quería regresar, yo no, sin lugar a dudas, no era un evento donde yo quería seguir en ese espacio, quería seguir, o sea, yo ya tenía a todos, me sentía plena, vi a mis papás, vi a mi hija, o sea, todos aquellos apegos o todos aquellos seres que yo amaba profundamente, los vi bien. O Ujú. sea, con no, yo la palabra que puedo utilizar es, me sentí completamente desapegada y me sentí plena en ese espacio que yo llamé el regreso a casa.